Bien, muchachos, entonces ya entramos en nuevo tema que es del segundo parcial, el tema de asignación. ¿Qué pasa, muchachos? Ay, poco de cosas. Bien, muchachos, hasta ahora hemos considerado el valor producido en una computación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros creamos el valor, lo almacenamos en el ambiente y se acabó. No obstante, la computación también puede tener efectos. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora solo hemos creado variables y nada. No hemos hecho ninguna operación que cambie algo que lo que hemos hecho. ¿Está bien ahí? Ahora vamos a pensar en operaciones que puedan hacer efecto. ¿Cómo así efecto? Cambiar algo de lo que ya tenemos. ¿Sí? Solo que este es el paso del paradigma imperativo, declarativo que estamos viendo al paradigma imperativo, que es el que ustedes, que todos manejamos normalmente, desde hipo en adelante. La diferencia entre producir un valor y producir un efecto es que el efecto es global. Cuando yo hago un cambio, ¿qué pasa? Eso se ve reflejado en todo el programa. Cuando yo produzco un valor, es un efecto local, lo que estamos haciendo en los LEDs. ¿Estamos ahí? Que el efecto solo se ve dentro de, que ese valor solo se puede ver dentro de qué? Dentro del LED. En cambio, si hacemos un cambio, ¿cierto? Si yo estoy dentro de un LED, por ejemplo, y si yo hago un cambio, puedo afectar cosas que están por detrás, ¿sí? Nosotros nos concentraremos principalmente en un único efecto, la asignación de ubicaciones en memoria. Solo vamos a ver asignación, ¿sí? Solo eso. Porque hay otros efectos, como producir concurrencia, porque hay otros efectos como, por ejemplo, el tema de sockets también es de efecto, ¿sí? Pero por ahora solo nos vamos a concentrarnos en asignación. Bueno, y hay un concepto de programación basada en puertos. ¿Qué es programación basada en puertos? Haga de cuenta que su programa tiene unas puertas. O sea, este es otro tipo de programación. Les recomiendo por eso el curso de modelos y paradigmas de programación, que uno entiende muchísimas cosas. No, y créanme, el curso es muy flexible. O sea, porque el curso ya el profesor lo tiene, yo le expliqué, el profesor lo tiene en videos y las clases son discusiones. Créanme que el curso no, o sea, obviamente toca hacer mucho trabajo, pero no es para morirse, ¿sí? Lo que pasa es que en maestría mucha gente lo pierde porque no son ingenieros de sistemas de la Univalle. Entonces pues vienen con bases, ¿cómo? Con bases distintas. Es que en las otras universidades solo se enfocan en que usted programe. Aquí ustedes saben que les dan el paquete completo, o pretenden hacerlo, ¿sí? Este curso es parte del paquete completo. Porque, por ejemplo, hay universidades donde hay un curso de PHP, ¿sí? Ustedes saben que hay WW no es aprender PHP. WW son metodologías y utiliza el lenguaje que, pues que le venga en gana. Ahora, el profesor puede decir utilicemos uno. Yo puedo dar WW en PHP, puedo darlo en Ruby, puedo darlo en Python, ¿sí? O en Java, en Gatfish. Eso ya depende mucho del profesor, la verdad. Entonces, muchachos, supongan que su programa es un conjunto de puertas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted programa, ¿cierto? Usted no en sí tiene variables y tiene puertos. Los puertos esperan enviar y recibir información. Entonces, ¿usted cómo crea los enlaces de programa? Por ejemplo, hay una sentencia que dice, vea, esta variable tiene una lista. Por favor, envíeme los 3 primeros elementos. Entonces, ¿qué hace la variable? ¿Se los envía? ¿Sí? Hay otra que, por ejemplo, necesito que esta variable, ¿cierto?, tenga 5 elementos, se los envío. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo le pido los 3 elementos de la lista a la variable, al puerto, pero él solo tiene 2, ¿qué creen que pasa? Él solo tiene 2 elementos, ¿qué creen que pasa? Se queda en stand-by hasta que llega el tercer elemento, ¿sí? O sea, en ese tipo de programación las cosas pueden estar incompletas, ¿sí? Es programación basada en puertos. Entonces, bueno, eso es mucho programación bajo estado, ¿sí? Pero les recomiendo ese curso mucho, el de modelos y paradigmas de programación. Si hacen la profundización especializada, mínimo promedio 3.8, les la recomiendo, ¿sí? Bien, y pues es ir varias veces al semestre, no hay que ir todas las veces, porque pues ahí están las discusiones y los quizzes. Entonces no es necesario ir a todas las clases, solo los quizzes, ¿no? Bien, muchachos, diferencias a lo que hemos hecho, ligadura y asignación. La ligadura de una variable es una acción ¿qué? Local, mientras la asignación es potencialmente global. La ligadura crea una nueva asociación con un nombre de un valor, mientras la asignación cambia el valor de una ligadura existente.
La ligadura comprende la asociación de nombres con valores y la asignación comprende el compartimiento de valores entre diferentes procedimientos. Compartimiento quiere decir de que no nos interesa en sí el valor, sino la posición de memoria. Compartimiento es de compartimiento, ¿sí? Por ejemplo, los compartimientos de un barco, ¿sí? Dentro de los compartimientos de un barco, ¿uno qué puede tener? Pues lo que usted quiera. ¿Y usted puede cambiar lo que hay adentro? Sí, yo puedo cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo preferiría apuntar a ese compartimiento del barco en lugar de apuntar de lo que está adentro. ¿Por qué? Porque yo puedo ubicar yo puedo ubicar fácilmente el compartimiento en el barco, ¿sí? Y pues después puedo conocer qué hay adentro del compartimiento. Ahora no vayan a mandar drogas, lo único. Hasta el momento las expresiones del lenguaje realizan alguna operación y retornan un valor expresado. ¿Qué quiere decir? Pues usted suma y ¿qué devuelve? Un valor expresado. Hasta ahora los valores expresados, ¿quiénes son? Números, booleanos y ¿qué más puede retornarme? ¿Qué más yo puedo devolver, muchachos? Falta uno. ¿Una qué? No. Una clausura. ¿Qué es una clausura? Un valor de procedimiento. Yo puedo devolverlo, ¿sí? Yo en mi interpretador puedo poner let f igual a prod de tal cosa, in f, va a devolver closure. Eso es un valor expresado, ¿sí? Ya que pues no sea legible para el ser humano es otro cuento. Ahora sí, vamos a hablar de la sintaxis de asignación de variables. Este es uno de los problemas que estoy solucionando en el proyecto, ya les voy a mostrar. Entonces nuestro lenguaje será extendido para incorporar la ejecución secuencial de expresiones. O sea, ya vamos a entrar en un paradigma imperativo puro, ¿cierto? Que ya tenemos secuenciación, que es lo que no tenemos en el declarativo. En declarativo solo tenemos expresión, hace algo, y ese hace algo retorna algo y ya. Pero ¿qué va a pasar ahora? Vamos a poder hacer más de una cosa. ¿Qué pasa con un procedimiento? Usted solo puede meter una, ¿qué? Una expresión, ¿estamos ahí? Usted solo puede meter una expresión. Y ahora no, ya vamos a poder hacer más de una expresión. Adicional, vamos a incluir el comando set para el tema de asignación. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Tenemos que ponerle set al principio porque no podemos hacer que x igual a 3 cambie el valor de x en el let. ¿Por qué? Porque habría conflictos a la izquierda. Eso es la razón de ponerle set aquí, o sea, no hay otra. Esto aquí en el libro lo colocan elegante, pero realmente la razón es porque hay conflictos a la izquierda. Yo no puedo hacer que una expresión haga dos cosas, o sea, hacer la ligadura y hacer al mismo tiempo la asignación. ¿Estamos ahí? Bien, entonces ahora vamos a cambiar todo. Nuestros valores expresados son número, booleano y valor ¿de qué? De procedimiento. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí o no? Pero ¿qué va a cambiar ahora, muchachos? ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Qué hay ahora nuestros valores denotados? ¿Qué son los valores denotados? ¿El valor denotado qué es? Lo que está almacenado en... ¿Lo que está almacenado en dónde? En las variables. Esa pregunta yo creo que la voy a hacer porque nunca me contestan, para ver si pierden así, ¿sí? Sería la referencia de un valor expresado, ¿sí? Esto es un concepto fundamental. ¿Cuáles son los valores denotados en un lenguaje de programación? Son aquellos con que se trabajan, ¿sí? Números, textos, booleanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los valores denotados? Es lo que se almacena internamente, ¿en dónde? En memoria, o en las variables, como quieran verlo, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar son referencias. ¿Por qué? Porque ahora, si tenemos un X por acá y nombramos un X por allá, vamos a tener que encontrar alguna manera de saber que si yo modifico este X de aquí, se tiene que ver reflejado por acá también. Si yo declaro X acá y la modifico por acá, tengo que saber que esta X está referida a quién, a esa X de allá, no al valor en sí mismo. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es que X sea igual a un valor, ¿sí? Yo no puedo cambiar X porque es como ponerle una etiqueta al valor. Ahora, 4 es X y se quedó así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? X es una referencia donde está guardado ¿quién? 4. Y eso donde está guardado ese 4 yo lo puedo cambiar. Y eso es lo que ustedes ven entre Racket, como es un lenguaje funcional, declarativo, un lenguaje declarativo como Prolog, ¿cierto? Donde usted se hace una ligadura de variable
la ligadura no puede cambiar, porque es una etiqueta que se le ha colocado ¿a quién? A ese valor. Eso es lo que significa la ligadura en pocas palabras. Ahora bien, cuando usted trabaja en un lenguaje como C++, Java, las variables no guardan el valor, guardan en la referencia donde está almacenada el valor. Esa es la diferencia entre esos dos lenguajes. Entre un lenguaje declarativo, funcional, y un lenguaje imperativo, como C. ¿Estamos ahí? Ya objetos es otro cuento. ¿Cómo? C++. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ahora ya vamos a almacenar son referencias. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Ok. Entonces, ahora vamos a colocar la operación set. La operación set recibe un identificador, el signo igual a una. Set x igual a 3. ¿Qué significa? Cámbieme el valor de x por 3. Y luego viene begin. Begin viene una expresión, es un conjunto de expresiones separadas por punto y coma. La última expresión no tiene punto y coma, es lo último. Y begin va a retornar el valor de la última expresión, ¿listo? O sea, igual porque tiene que retornar una. Entonces va a retornar el valor de la última expresión. ¿Estamos ahí? Bien. Bien, aquí agregan estas son las reglas en dónde. Especificación ¿qué? Gramatical, ¿no? Son las reglas. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a poder hacer cosas como esto, ¿sí? Entonces, m es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto devuelve este programa, muchachos? Si yo lo ejecuto. ¿Cuánto devuelve? Por ahí me dicen que 2. ¿Están de acuerdo? 0, ¿cierto? Ahora dicen, m es igual, agréguele 1 a m. 1. Y luego multiplícalo por 2. Entonces va a devolver 2. Miren este de acá. ¿Cuánto devuelve eso? Está interesante, ¿no? Aquí debo aclarar algo. El paso es por valor. Es decir, que esta X y esta X no están conectadas. Entonces pilas con eso. Esto cambia si X si esto está pasado por referencia, cambia bastante. ¿Sí? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Recuerden que esta X de aquí es independiente de esta X. Pilas con eso. Es decir, el efecto que tú haces sobre esta X solo aplica para esa X de ahí. No aplica para nadie más. ¿Me entienden la idea? Entonces, ¿aquí qué entra? 100, 100, 100. ¿Estamos de acuerdo? Porque no lo afecta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Llamo 100, 100. ¿Cierto? ¿Y aquí cuánto da? Dice esta X de aquí, póngale 1, 101. Y vuelva a 101. 101 más 101 da 202. ¿Sí me entienden lo que acabo de decir? Lo que pasa es que es paso por valor, lo que estamos haciendo. O sea, ¿qué pasa en el paso por valor? Las variables que tú envías a un procedimiento no tienen nada que ver con las variables internas, ¿sí? En cuestión de efecto. ¿Qué quiere decir? Que esta X es una copia de esta X y una copia de esta X. ¿Cómo así copia? Que si cuando usted hace una copia, ¿qué pasa si usted le hacen un clon y al clon lo acuchillan? ¿A usted le pasa algo? No, lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace una copia de la variable, usted está copiando el valor y creando una nueva variable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este X vale 100 en ambos casos. ¿Por qué? Porque este X nunca va a ser modificado por ¿quién? Por ese set. Eso va a cambiar cuando les hable ahora de paso por referencia. Sí se va a ver afectado. Pero por ahora, entre esta X y esta X están haciendo una copia. Recuerden que el paso por valor copia las variables. Al copiarlas se crea una nueva que es funcional dentro del procedimiento. Eso es lo que ustedes hacían en C++ en paso por valor. ¿Sí? Ya saben que paso por referencia es otro asunto. ¿Sí? Pero en paso por valor se crea una copia. ¿Sí? Que es totalmente independiente del anterior.
¿Qué pasa? Esta X es independiente de quién. Esta X, ¿dónde vive? Dentro del procedimiento. ¿Estamos ahí? Y ahora, ¿qué pasa con esta X? A esta X, bueno, nos dio 100 y yo le envío el valor 100, no más. ¿Sí? Entonces, va 100 acá y pues no hay ningún efecto, 100 acá, entonces da, ¿cuánto? 202. Porque pues le suma 1, esta X sí se modifica, la interna, pues da 101, 101. ¿Sí? Si esta X se viera afectada, por un lado va a quedar 100 y por el lado va a quedar 101 y va a dar 203. Si es paso por referencia. Pero eso luego se los explico, ¿listo? Va a dar 203. Porque en un lado va a dar 101 y en el otro lado va a dar 102. Pero si es paso por referencia. ¿Listo? Por ahora estamos en paso por qué. Por valor. En paso por valor, cuando usted invoca un procedimiento, se hace es una ¿qué? Copia. ¿Sí? Se toma el valor y ya. Cualquier efecto que usted le haga, solo va a afectar la variable del procedimiento. ¿Estamos ahí? Listo. Entonces por eso da 202. Semántica de asignación de variables. Entonces, bueno, bla bla, bla bla bla. Esa es la explicación de eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Entonces, la expresión anterior tiene como valor 0 en vez de 1. ¿Por qué? Mírenlo bien. Observen bien el ¿qué pasa? ¿Por qué tiene en vez de valor 0, 1? Observemos. Ejecutamos esto. Entonces aquí, bueno, se crea el procedimiento. Luego aquí, ¿qué pasa? Diga que Z es igual. Y luego acá, F2. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa con lo que yo les he dicho? Aquí hay un closure que contiene X y va a decir Z y qué ambiente guarda. Llamémoslo. ¿Estamos de acuerdo que guarda en 0? ¿Y en 0 qué contiene? Contiene a Z con qué valor? 0. Recuerden que se guarda, o sea, se hace una. ¿Qué se hace? Cuando usted guarda dentro de la clausura del ambiente, ¿eso qué implica? Que se hace una ¿qué? Si usted guarda el ambiente dentro de la clausura, ¿qué implica? Muchachos, usted está guardando el ambiente. Si el ambiente es una lista, se está exactamente una copia. Exactamente, esa es la palabra, una copia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo afectar lo que pasa acá adentro. ¿Por qué? Porque es una copia. ¿Estamos ahí? Es una cosa que tenemos que solucionar. Eso sí está mal. Con lo que les dije anteriormente, paso por valor, paso de referencia es normal. Pero esto es un problema. ¿Por qué? Porque si yo cambio Z aquí igual a 1, debería haberse reflejado ¿en dónde? En todos los Z's anteriores. Si yo invoco acá f de 2, ¿cierto? ¿Qué ha de devolver? 0. ¿Y cuánto haría devolver? Si yo afecté a Z, ¿qué haría devolver? ¿Qué haría devolver, muchachos? ¿Debería devolver? ¿Estamos claros? ¿Por qué debería devolver 1? Exactamente. Entonces, en este caso retorna 0. ¿Estamos de acuerdo por qué retorna 0? Porque la clausura contiene una copia de ¿quién? Del ambiente. Y es una cosa que tenemos que solucionar. Para evitar, ¿cierto? Esto, cada identificador debe denotar una ubicación en ¿dónde? En memoria. Entonces Z no debería almacenar el valor 0, sino ¿dónde está 0? ¿Estamos ahí? ¿Dónde está 0? ¿Ven la diferencia? Con lo que hemos venido trabajando, el ambiente guarda directamente 0. Pero eso no debería ser así, debería decirnos dónde, ¿qué? ¿Dónde está 0? Dicha dirección se denomina referencia. Las referencias o ubicaciones son llamados elevalores. Son valores que se asocian a las variables que aparecen al lado izquierdo en la declaración de asignación. Válgase la L igual a 3, por ejemplo. No le pongan, eso elevalores, eso es una bobada. ¿Quién está a la izquierda? L, ¿no? L es igual a la referencia donde está 3. ¿Dónde está ese 3? ¿Estamos ahí? A eso es lo que se refieren allí. L valores, o sea que usted asigna
a la izquierda lo que está en la derecha. Por lo tanto, primero debe resolver lo que está en la derecha. Muchachos, eso es lo que han hecho desde fundamentos de programación. Yo no veo problema de eso. ¿Sí? Bien. De forma análoga, los valores expresados que aparecen al lado derecho son llamados R valores. Entonces, ¿quién es el? Este es el L valor y este es el R valor. ¿Listo? Eso es algo básico en los lenguajes. ¿Sí? Usted hace las asignaciones de la siguiente manera. Tiene un L valor, que es el que va a almacenar la referencia, y el R valor, que es el que le va a calcular ¿qué? La referencia. La referencia tenemos que calcularla o crearla. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos eso. La referencia es un tipo de dato que contiene dos campos, un entero y un vector. ¿Por qué un vector, muchachos? Muchachos, porque es que los vectores se pueden modificar. Ya. Aquí la lista no se puede modificar. Ya, pare de contar. ¿Por qué un vector? Porque se puede modificar. ¿Ya? Es por eso. ¿Y por qué un vector? Porque estamos en Dr. Racket. ¿Sí? O sea, este curso podrá tratarse de ligar del racket, pero no, eso está muy pegado. ¿Por qué usamos un pinche vector? Pues porque se puede modificar. Recuerden que los vectores se pueden modificar. Y los vectores son manoseables. ¿Sí? Ahora yo voy a decir yo soy un vector, ¿sí? Porque ya saben, ¿sí? Yo creo que tendríamos que cancelar la clase y irnos a llorar. El entero corresponde a la posición en el vector del valor asociado a la referencia. La interfaz del tipo de dato referencia consta de dos procedimientos. Un procedimiento constructor que crea la referencia y dos procedimientos observadores. De ref permite obtener el valor que está en una referencia. O sea, yo tengo la referencia y necesito saber qué valor está asociado a ella. Y el otro es serref. ¿Qué creen que hace serref? Cambia el valor de la referencia. Eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa por acá? Arref, ¿qué crea? Recibe una posición, un valor y un vector. Deref retorna el valor asociado en la referencia y serref cambia el valor almacenado en la referencia. Con esos tres bebés vamos a poder hacer el tema de asignación, ya darle estado a nuestro programa. Entonces, muchachos, por ejemplo, un ejemplo. Yo supongo que hay una referencia, entonces la referencia es un vector y una ubicación. Entonces, sencillamente, ¿cómo la obtenemos? Dentro del vector buscamos la posición que nos está interesando. Miren que en ningún momento se guarda el valor no se expresa en la referencia en sí, sino está dentro del vector. ¿Estamos ahí? Pregunta, muchachos. Igual eso ahorita lo vemos. ¿Preguntas? ¿Sentimientos? Dígame. Ah, eso es lo que vamos a ver ahora. No, sí, claro, sí hay que modificar unas cuantas cosas ahí. Bien, pero antes de eso, vamos a crear el tipo de dato, referencia. Ahora, todas las variables van a ser, ¿qué? Referencias. Y una referencia tiene dos cosas, una posición y un vectorcito. ¿Estamos ahí? Un vectorcito lindo, precioso. ¿Sí? De esos manoseables. A ver si así se despiertan. Bien, de ref, ¿qué hace? Pues básicamente me saca, ¿qué? El valor que está en la posición dada del vector y listo. ¿Qué hace serref? Cambia el valor, pues sí, ustedes lo ven ahí, ¿no? Es un vector serref. Eso hay que le coloquen primitive, yo no sé qué, realmente eso sobra. Eso podrían colocar ese que dices aquí y se acabó la guada, pero así le gusta el libro, ¿sí? ¿Listo? Al libro le gusta complicar, yo creo que el autor del libro le gusta ver sufriendo estudiantes, ¿sí? Bien, entonces sí, pues lo mismo, ¿sí? O sea, ¿qué hace el serref? Pues ejecuta un vector set. Y un vector set pues cambia un vector en una posición dada, ¿sí? Por un valor que le den. Ahora sí, muchachos, para implementar, ahora sí lo que me estaban preguntando allá atrás, me estaba preguntando el compañero. Sí, es necesario retomar el concepto de ambiente. Ahora los ambientes van a hacer otra cosa. Un ambiente puede verse como la siguiente figura. Van a tener una lista de símbolos, ¿cierto? Y van a tener un vector de valores. Esto es el ambiente de donde extiende, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a cambiar? En lugar de tener lista de valores, vamos a tener un vector de valores. Ese es el cambio. ¿Listo?
Entonces, ahí está. ¿Qué cambio hay? Pues que no es una lista. ¿Por qué no es una lista? Pues porque la lista usted no las puede manosear, usted solo puede manosear los vectores. Así ya, ni siquiera así se despiertan, muchachos. Un vector es algo que usted deja hacer lo que usted, o sea, el vector es lo que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes pueden ir a una esquina y encuentra un vector y el vector le dice, yo soy lo que tú quieras, ya, ¿sí? Bueno, eso son horrible, pero los desperté, ¿sí? Bien, entonces, muchachos, una lista de símbolos, un vector y un ambiente. Bien. Bien, muchachos, ¿qué cambia? Mira ahí qué cambió. ¿Qué cambió acá en la construcción del ambiente extendido? This vector. Y ya. ¿Listo? Preguntas, muchachos, sentimientos. ¿Sentimientos al respecto? ¿Nada? ¿Allá la que dice? Ah, bueno. Ya casi los dejo salir relajados. También cambia el ambiente extendido. Miren el ambiente extendido recursivo. Miren acá. Que ahora los prompt names, ¿qué es? Perdón. El vector. Ah, sí. Pero, uy, esto está horrible. Déjenme ver. Bueno, él crea un vectorcito de tamaño len. Bueno, guarda el ambiente extendido, normal. Esperen. Ah, ya no, muchachos, sencillo. ¿Recuerdan que él tiene una lista con los identificadores? Por ejemplo, F y G. Ahora, ¿qué hace aquí? Eso no es. Sencillamente, crea un vector de 2 posiciones y a la primera posición le coloca F y a la segunda posición le coloca G y listo. ¿Ya? Es lo que está haciendo acá, con este vector set. ¿Estamos ahí? ¿Listo? O sea, se representa con listas y ahora se representa con vectores. Eso no le pongan mucho drama. Bueno, está la función iota. Vamos a verla. Ahora sí, viene lo interesante. ¿Cómo conectar todo esto? Viene, ¿se acuerdan de ApplyEnv? ¿ApplyEnv qué hacía? Buscaba una variable en un ambiente. Estamos ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ApplyEnv ¿qué va a hacer? Se va a encargar de crear y desbaratar esas referencias. ¿Sí? Entonces él va a coger esa referencia y le dice, hey, vectorcito, venga. Entonces y si no, pues también la puede crear, venga, vectorcito lo creo. ¿Sí? Recuerden que los vectores se dejan hacer lo que ustedes quieran. Y el procedimiento ApplyEnv se reescribirá en términos de ApplyEnv y de ref, porque ahora vamos a trabajar con ¿qué? Con referencias. Miren ApplyEnv. Entonces ApplyEnv, ¿qué hace? De ref. ¿Cómo así que de ref? Recuerden que de ref, ¿cierto? Si él encuentra el símbolo, ¿cierto? Pues va a retornar la referencia. Por eso es que hace de ref. ¿Estamos de acuerdo? Si él encuentra, muchachos, si él ApplyEnv encuentra hace de ref y este ApplyEnv ref que va a devolver una referencia. ¿Qué hacía de ref, muchachos? Obtenía el valor que estaba dentro de la referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, despedaza el ambiente. ¿Qué pasa si encuentra un endian? Hay un miserable error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está, ¿sí? Y si es un extend, ¿qué pasa? Entonces, él pregunta, muchachos, él pregunta, ¿el símbolo está en mi lista de símbolos? Si el símbolo está en la lista de símbolos del ambiente, ¿qué quiere decir? Que la variable está. Por lo tanto, si está, ¿qué hace? Crea una. Miren lo que está haciendo aquí a ref. Genera una referencia. Y en otro caso, ¿qué pasa? Hace el llamado recursivo. Sí, esto tiene que ser así. ¿Listo? Aunque obviamente esta función era colocarle aquí sencillamente de ref, ¿cierto? ¿Qué más podíamos hacer? Sencillamente aquí, ¿qué podía hacer? Ponerle de ref y listo. ¿Estamos de acuerdo? Yo volvería el valor, pero no, así lo hicieron en el libro, lo siento. ¿Sí? Bueno, muchachos, tranquilos, ya vamos, ya casi salimos. Bueno, viene el tema de el barasín, ¿cierto? ¿Qué hace eso? Entonces vamos a
agregar que es el set, varAsync, corresponde a set. Entonces, ¿qué hace él? Hace un set ref. ¿Por qué? Primero busca, ¿esto qué devuelve, muchachos? ¿Esto qué devuelve este nene? La referencia, ¿sí? Entonces hace un set ref y esta es la evaluación del R valor. ¿Estamos de acuerdo? Esto es set x igual a 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Busca este x. ¿Y este x qué devuelve? Una referencia. Y el 4, pues viene siendo el eval expresión de 4, que pues ya sabemos que da 4. ¿Estamos ahí? Entonces, el R valor. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? ¿Cuál 1? El 1. Ah, bueno, excelente pregunta. Entonces, en sí, ¿por qué está C1? Es lo que retorna el set. Si yo hago, por ejemplo, set x igual a 3, él tiene dos cosas muy interesantes y excelente pregunta. Este set tiene una operación de efecto. ¿Qué hace? Cambia el valor de lo que está referenciado x. ¿Listo? El compartimento de memoria lo cambia. Pero hay algo más que pasa. Él tiene que tener un valor de retorno. Y el valor por retorno es 1. El set, si yo por ejemplo en el parcial hago esta cochinada, let y igual a set de x igual a 3, ¿cuánto creen que toma y? Va a tomar 1. Yo puedo hacer esa cochinada y esa cochinada es válida, ¿sí? Lo que pasa es que set es una operación de efecto, cambia x, pero tenemos que poner un valor de retorno y se selecciona 1. Lo mismo pasa en C++. ¿Ustedes no han pillado que hay cosas que tienen valor de retorno 1 en C++? No tengo, por ejemplo, yo puedo decir y igual a y. Y eso me va a tomar valor 1. ¿Por qué va a tomar valor 1? Porque lo que es una operación de efecto más no de valor. ¿Están allí conscientes de eso o no? Por eso está este 1 aquí. ¿Sí? Es lo que retorna el set. El set cuando se hace retorna 1. Ustedes han visto que los programas, por ejemplo, cuando usted por ejemplo puede ejecutar un programa y él tiene un valor de retorno 1 en la consola. ¿No han hecho eso nunca? Y si tiene un valor distinto de retorno, ¿qué creen que pasó? Un error. Y eso hay códigos de error, de hecho. Hay códigos de error para el sistema operativo saber qué pasó. ¿Sí? Eso los mayores detalles en sistemas operativos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, muchachos, sí, efectivamente ese 1 viene de ahí. Ese 1 es lo que retorna el set. ¿Sí? El set tiene que retornar algo. Entonces es 1. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser eso en otro lenguaje de programación escuchado de void. Void es una representación de que no hay que retorno, pero realmente es un valor. ¿Estamos ahí claros? Void es un valor. ¿Sí? Pues, ¿qué significa void? ¿Sí? Pero void tiene que tener alguna representación. ¿Estamos ahí? Entonces, por ejemplo, usted tiene una función return y usted no le coloca ningún return. ¿Qué retorna esa función? Void. Y void es un valor que el lenguaje interpreta como void. Podría ser un 5, pero para el 5, ¿qué es? Un valor nulo. ¿Listo? Sí, realmente sí, pero por estándar es 1. 1 es que ha tenido éxito. Cualquier otro valor es que no ha tenido éxito. ¿Sí? Un programa que se ha ejecutado satisfactoriamente retorna 1. Y uno que no se ha ejecutado, por ejemplo, cuando ustedes abren LOL y se crachea. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Los que juegan esa esclavitud. Los que juegan esa esclavitud. ¿Sí? El LOL. Que de hecho el sistema, cuando ejecuta bien, él internamente devuelve 1. Y si ejecuta cualquier otra, usted ha flameado demasiado, devuelve un valor distinto. ¿Sí? Yo me imagino estos muchachos los que juegan, qué miedo. Bueno, tenemos el begin. ¿El begin qué hace? Le aplica eval expression a cada una de las sentencias y retorna el valor. Retorna el valor final. Miren que esto es una lista. Miren que esto es una función. Esto es un loop, esto es una función recursiva. ¿Qué pasa? Él va a hacer eval expression de la primera, eval expression de la segunda, eval expression de la tercera y retorna el último valor, el valor de la última expresión. ¿Sí? Eso lo veremos ahora. Bueno, muchachones, muchachonas, muchachitos y muchachonas.
Son las 10:05, entonces...